Un hombre iba trotando por el bosque, como cada sábado que se levantaba a las 7 de la mañana para hacer ejercicio. Se sorprendió al ver que aquel puente de madera que cruzaba cada semana para pasar sobre el lago, estaba destruido. No comprendía qué había pasado, pero estaba seguro de que algún grupo de adolescentes en medio de una fiesta se subieron al puente y debido al peso, colapsó. Solo esperaba que nadie se hubiera ahogado. Decidió rodear el lago, era 1 kilómetro más de recorrido, pero entre más ejercicio mejor. Al bordear el cuerpo de agua, en la orilla distinguió una gran masa. No le encontraba forma, pero su curiosidad lo llevó a acercarse. Pronto descubrió que esa cosa se movía ligeramente, y por el casi imperceptible ruido que hacía, parecía que estaba respirando. El hombre se puso nervioso y decidió alejarse, pero mientras se iba, aquella masa se levantó lentamente. El hombre sintió esto, y al voltear, vio a una criatura gigantesca de al menos unos 4 metros de alto y unos brazos muy largos y fuertes, con una mirada profunda. Intentó huir, pero con solo mover su brazo, la criatura lo tomó por el torso y con demasiada facilidad, le arrancó las piernas. El hombre gritaba desesperado mientras toda su sangre goteaba al suelo. Pero ya no había nada que pudiera hacer. La criatura lanzó el resto del hombre contra el suelo con toda su fuerza, dejando solo una plasta de sangre y órganos que cubrían el pasto. La criatura soltó un rugido que probablemente se escucharía hasta 10 kilómetros de distancia, y simplemente, se fue del lugar. Era un lunes en la mañana mientras una niña de 14 años, con un cabello castaño, corto a los hombros y ligeramente ondulado, de nombre Gabriela, se encontraba con su grupo de amigas. Todas estaban muy entusiasmadas por el viaje que harían al día siguiente, ya que con todo su grupo, visitaría una represa a las afueras de la ciudad. Gabriela, a diferencia de ellas, no estaba muy animada. Ella prefería quedarse en casa, pero al ir con sus amigas, pensaba que sería divertido. Al día siguiente, Gabriela llegó junto con su mamá a la escuela. Todo el grupo ya estaba afuera esperando poder subir al autobús. La madre se despidió de su hija. Gabriela subió al autobús, y mientras este partía, se asomó por la ventana para volver a despedirse de su madre. Fueron unas 2 horas de viaje hasta llegar a la represa. Ahí todo el grupo se la pasó muy bien. Vieron cómo era el funcionamiento de las instalaciones, la profesora se encargó de hacer lo más divertido posible ese viaje. Pero la diversión acabó cuando se dieron cuenta de que 2 niños ya no estaban ahí. Todos empezaron a buscarlos, incluso el personal del lugar. Después de media hora de búsqueda, encontraron a un niño, quien venía corriendo mientras pedía ayuda. La maestra llegó con él y lo tranquilizó, mientras le preguntaba qué había pasado. El niño le explicó que junto con su compañero, se alejaron del grupo para adentrarse en el bosque. Hasta que ambos se toparon con algo horrible. La maestra preguntó por el otro niño, y al saber dónde estaba, fueron por él. Llegaron cerca de la orilla del lago, el niño estaba completamente en shock, no se movía en lo más mínimo. Y al ver que era el causante de ello, todos se sorprendieron al ver que se trataba del cuerpo de un hombre completamente aplastado. El viaje se decidió cancelar. Aquellos 2 niños estaban muy asustados, así que decidieron regresar a la escuela para que los atendieran de manera correcta. El resto del grupo solo sabía que sus compañeros habían visto algo muy feo, pero la maestra jamás les diría qué era. Todos iban en el autobús muy desilusionados ya que el viaje se terminó antes de lo previsto, pero aún así, en el fondo, Gabriela se alegraba ya que regresaría a casa y tendría el resto del día libre. Ella iba viendo el paisaje por la ventana del autobús, cuando empezó a escuchar una especie de pisadas, como si alguien estuviera corriendo. Lo extraño fue que era perfectamente capaz de escucharlas a pesar del ruido que hacía el autobús.
Gabriela estuvo a punto de preguntarle a su compañera sentada a un lado suyo si también escuchaba las pisadas, cuando un ser de gran tamaño salió del bosque a toda velocidad y enseguida alcanzó el autobús, embistiéndolo por un costado. La fuerza de la criatura era tal que fue capaz de voltear el autobús y sacarlo de la carretera. El vehículo se iba arrastrando de un costado mientras las ventanas se reventaban. Los niños empezaron a caer unos sobre otros. Por suerte para Gabriela, ella cayó más alejada y aparte de no caer sobre nadie, nadie cayó sobre ella. El autobús se detuvo después de arrastrarse por varios metros, al chocar contra un par de árboles, muchos niños empezaron a gritar y llorar, nadie sabía lo que estaba pasando. El conductor del autobús se quedó en su asiento gracias al cinturón de seguridad. Por el retrovisor vio el caos que estaba allá atrás, así que empezó a soltar el cinturón para soltarse y poder ayudar. Pero antes de que pudiera hacerlo, la criatura con su enorme brazo, atravesó el parabrisas del autobús y agarró al conductor. Pero antes de que el hombre pudiera reaccionar, el monstruo lo tomó por la pierna y lo azotó con toda su fuerza contra el tronco de un árbol cercano. Se escuchó como todos los huesos del hombre se rompían por el impacto, dejando su piel solo como una bolsa repleta de huesos totalmente molidos. La criatura, aún con el cuerpo del hombre en la mano, volvió a rugir. Los niños dentro del autobús se taparon los oídos muy fuerte al no ser capaces de soportar semejante ruido. Luego, la criatura lanzó el cuerpo del hombre al cielo y posteriormente, se dirigió a la parte trasera del autobús. Ahí con sus manos atravesó el acero del autobús y arrancó la parte trasera con demasiada facilidad. Empezó a tomar a los niños que aún no se habían logrado incorporar. Solo bastaba con que el monstruo apretara ligeramente su mano para acabar con sus vidas. Muchos niños se quedaron en shock, por lo que iban siendo asesinados uno por uno. La maestra reaccionó y le dijo a sus alumnos que salieran por el parabrisas. Tomó a Gabriela de la mano y junto con otros alumnos salieron del autobús y corrieron hacia el bosque. La maestra en el fondo sabía que dejar a los demás niños ahí con ese monstruo no estaba bien, pero era lo único que podía hacer si quería salvar su propia vida y la de los alumnos que la acompañaban. No se alejaron mucho del autobús, cuando dejaron de escuchar los gritos de los niños, solo para enseguida escuchar que esa cosa empezaba a correr en su dirección. La maestra aceleró el paso, con Gabriela casi siendo arrastrada por no poder ir a su velocidad. Los demás niños se estaban quedando atrás, por lo que la maestra tuvo que detenerse por un momento. Momento en que la criatura apareció derribando todos los árboles que se interpusieran en su camino. La maestra cargó a Gabriela en su espalda y tomó de la mano a otro niño que iba muy cercano a ellas. Y a punto de romper en llanto, ella se vio obligada a continuar dejando atrás a los demás niños. Y a pesar de que los niños corrían poniendo todo su esfuerzo, el monstruo los alcanzó enseguida y aunque parecía tener prisa en acabar con la vida de todos, se tomó su tiempo para hacerlo uno por uno. Un niño se ocultó debajo de las raíces que sobresalían de un árbol, un pequeño espacio donde solo él cabría, sin embargo, el monstruo se lanzó sobre el árbol, no solo aplastando aquel roble, sino también al pequeño. La maestra junto con sus alumnos lograron llegar a otra carretera donde transitaban algunos carros. La cruzaron y empezó a pedir ayuda a los conductores, quienes no mostraban ningún interés. Un hombre que venía con su familia vio a la maestra a la orilla de la carretera pidiendo ayuda, pero por distraerse con ella, no vio que el monstruo estaba cruzando la carretera enfrente de ellos, para alcanzar a tomar la cabeza del niño tomado de la mano con la maestra y aplastar su cabeza únicamente con su pulgar y dedo índice. Al ver que la colisión era inminente, el hombre pisó el freno a fondo con toda su fuerza, sin embargo no fue suficiente e impactó contra la pierna del monstruo, quien no se movió en lo más mínimo.
Dejó de mostrar interés en la maestra y Gabriela, y volteó para empezar a golpear el toldo del auto, deformándolo por completo con la familia aún dentro. La maestra, aún con una cara horrorizada, tuvo que salir de ahí pensando en su alumno que acababa de ser aplastado. Otros automóviles que iban pasando vieron a la criatura e intentaron frenar, lo que terminó causando una incontable cantidad de accidentes. El monstruo, al ver tanta cantidad de personas, se abalanzó contra todas ellas. Mucha gente corría para todas direcciones, mientras quienes habían tenido la desgracia de quedarse, no tenían otro destino más que ser asesinados despiadadamente por el monstruo. La maestra, ya cansada, con mucho esfuerzo continuaba corriendo con Gabriela en su espalda. La niña notó que su maestra estaba a punto de colapsar, por lo que le dijo que la bajara para que pudieran descansar. La maestra le hizo caso en bajarla de su espalda, pero se negó a detenerse. A lo lejos se podían escuchar más árboles siendo derribados. Y ya al atardecer, ambas encontraron un gran y viejo árbol, con un tronco tan grueso, que con suerte, el monstruo no sería capaz de derribarlo. La maestra comenzó a subir, ya tenía muchos años, desde que aún era niña que no subía un árbol, además de tener que ayudar a Gabriela a subir, por lo que en varias ocasiones estuvieron a punto de caer, pero después de unos intensos minutos, ambas lograron subir el árbol. Se quedaron sobre una gruesa rama, y pronto la maestra se quedó dormida. Gabriela solo observó el bosque hasta el anochecer, cuando comenzó a oír las pisadas del monstruo. Ahora la criatura iba caminando más tranquilo, como si la noche lo volviera más lento. Gabriela trató de no hacer ningún ruido para que no se enterara de que estaban arriba del árbol. A lo lejos se escuchó un rugido, era de un oso pardo que se acercaba donde la criatura. Al parecer el oso tenía intenciones de defender su territorio, por lo que se acercó al monstruo aún rugiendo y parándose sobre sus patas traseras. Aquel animal llegaba casi a los 3 metros de altura así, sin embargo, seguía viéndose pequeño a comparación del monstruo, quien también tenía intenciones de pelea. El oso lo atacó, pero el monstruo simplemente lo tomó por el cuello y lo rompió, y una vez en el suelo, con su mano empezó a desmembrar el abdomen del animal. Gabriela no podía creer lo que sus ojos veían, a pesar de ser más lento durante la noche, el monstruo seguía manteniendo su fuerza. Pero lo más sorprendente, era que esa bestia era igual de hostil con cualquier animal. Y ahí arriba del árbol, ambas se quedaron hasta el amanecer. Al día siguiente, pudieron ver a lo lejos como el monstruo perseguía a un par de venados mientras derribaba todos los árboles en su camino. Solo para alcanzar a los animales y aplastarlos, algo que a la maestra le causaba más terror, ya que el monstruo solo asesinaba por placer, ya que en ningún momento devoró a alguna víctima. Pasaron las horas, y después de mediodía, al percatarse que la criatura ya se encontraba muy lejos, ambas bajaron del árbol. Fue mucho más complicado bajar que subir, pero tenían la intención de encontrar ayuda y conseguir algo de agua y comida que tanto les hacía falta. Eso las llevó a regresar a la carretera de antes. Por suerte para ellas, había una gran cantidad de policías y demás personas examinando lo sucedido ahí. Al final, solo ellas fueron las únicas sobrevivientes de un grupo de 35 que viajaban en el autobús. Y después de tantos traumas que pasaron, pudieron regresar a sus hogares. Todos los padres de aquellos niños pasaron por un dolor indescriptible al enterarse que sus hijos habían muerto. Gabriela no fue a la escuela por un par de semanas, y cuando regresó, tuvo que ser cambiada de grupo. Por su parte, la maestra renunció, y después de ese día, nunca más se le volvió a ver. Se dice que tuvo que vender la mayoría de sus pertenencias para mudarse a otro país y estar a salvo por si esa cosa la encontraba, no sin antes despedirse de Gabriela, dándole un fuerte abrazo y sintiéndose afortunada porque ambas sobrevivieran.
Gabriela pasó mucho tiempo viendo el horizonte cada noche por la ventana, esperando el día en que esa criatura la encontrara. Las autoridades pronto se enteraron de la existencia del monstruo. Trataron de neutralizarlo, pero no había nada que pudiera dañarlo. Incluso probaron a dispararle con una ametralladora de gran calibre desde un helicóptero, pero el monstruo solo dio un gran salto para alcanzar el vehículo y derribarlo. Nadie lograba comprender la naturaleza de tan extraño ser. Parecía que sentía placer por asesinar de manera violenta a cualquier forma de vida, pero Gabriela tenía otra impresión. Y es que aunque aún era una niña pequeña, pudo notar que cada golpe que daba, o cada cuerpo que aplastara, el monstruo lo hacía sintiendo un gran enojo. Así es, ese monstruo deja completamente devastado cualquier lugar al que va, solo porque por alguna razón que quizás nunca comprendamos, está lleno de ira.